Como una forma de llenar el vacío presente en la sección de análisis al manga de Shingeki no Kyojin debido a la ausencia de un análisis a los capítulos 89, 90 y 91, y para ayudar a quienes no entiendan muy bien lo ocurrido durante estos capítulos, se explicará a forma de resumen dichos capítulos, para así poder realizar el análisis correspondiente al capítulo 92. Así que, sin más, comenzamos. Capítulo 89. Conferencia. Al inicio del capítulo, se libera a Eren y a Mikasa de sus celdas, dado que se realizaría una reunión entre los miembros que quedaron vivos en el ejército, el cual no podía darse el lujo de no contar con los héroes que derrotaron al titán colosal y acorazado. Apreciándose, como Eren se encontraba en una especie de trance, lo cual causa que reproduzca las palabras de Eren Kruger, al referirse al titán avanzante, es decir, el poder titán que Eren heredó de su padre, quien por su parte lo heredó de Kruger. A través de la carta que le dio a Historia a través de Reiner, Ymir, además de dirigirse a Historia, disculpándose por no poder casarse con ella, cuenta todo su pasado. De esta manera, nos enteramos de que en su infancia, era una niña mendiga, sin nombre ni familia. Eso fue, hasta que un hombre herdiano apareció ante ella y le dio refugio y comida. Así, todo un grupo de herdianos empezó a venerarla como una diosa, poniéndole el nombre de Ymir, en honor a su antepasado Ymir Fritz. Así, es como se desmiente toda gran teoría sobre Ymir, quien al final, más allá del nombre y el hecho de pertenecer a la raza herdiana, no tenía ningún otro vínculo con la Ymir Fritz que trajo el poder de Titán a la Tierra. Ymir jugó ese papel suyo por varios años, con la intención de hacer felices y salvar a todos. Sin embargo, de la misma manera en la que lo hicieron con los herdianos que la veneraban, siendo apedreada además, fue llevada hasta la frontera, donde fue transformada en titán junto a su gente, de la misma forma en la que lo hicieron con los revolucionarios, o sea los compañeros de Grisa. Siendo aquí, donde se origina el titán de Loba de Ilse, que al ver a la misma, la confundió con Ymir. Este flashback concluye al mostrarse a Ymir volviendo a ser humana tras haber devorado a Beric, el compañero de Bertolt y Reiner, donde la misma explica que al despertar nuevamente, vio una libertad sin fin, y que si seguía viva hasta ese día era porque siguió moviéndose desde ese punto, sin arrepentimientos. De esta manera, se explica todo el misterio que rodeaba a este personaje. Concluida la lectura de la carta por parte de Historia, esta se reencuentra con Eren, Mikasa y Armin, con lo cual da por iniciada la reunión, donde se encuentran presentes todos los miembros de todas las fuerzas militares supervivientes y que sabían sobre los 3 libros encontrados en el sótano de Grisa Jagger. Hanji da una introducción con respecto a la situación actual, exponiendo la verdad del mundo, donde sus enemigos no son solo titanes, sino que es la civilización Mare, quien seguirá erradicándolos a ellos la gente de Erdia, impidiendo que vuelvan a gobernar el mundo como en el pasado. O en otras palabras, el mundo. Trasladándonos al pasado nuevamente, Eren sigue teniendo recuerdos sobre su padre. Así, vemos como Eren Kruger le habla de la importancia que tiene para el futuro de Erdia el que él recupere el poder del titán original. También, Kruger le habla un poco sobre el pasado, explicando que los titanes a los que Erdia usaba como armas baratas de asesinato en masa para su gobierno se llaman titanes puros, y que a estos no se les puede dar orden demasiado complejas si no se logra controlar el poder del titán original, motivo por el cual los erdianos no podían vivir fuera de los muros y eran similares a los presos. Explicándole a Grisa también, como incluso desde el comienzo, Mare le dio la bienvenida a un montón de herdianos, siendo esa gran cantidad de gente herdiana con lo que Mare creció considerablemente, al poder usar a los titanes puros a su disposición, arrebatándole a Erdia el lugar de gobernantes del mundo. Pero, pese a eso, según dice el Búho Nocturno, las opiniones dentro de Mare con respecto a los herdianos eran diferentes, predominando los partidarios de la idea de erradicar a toda esta gente, dado lo difícil que era controlar a las armas que eran los titanes. A continuación, le dice a Grisa que si bien Mare no ha actuado, algún día irán a la isla Paradis en busca de recursos, y que para poder explorarla, tendrán que erradicar a los titanes puros que ellos mismos han creado al transformar a gente herdiana allí. Siendo así, como Kruger le insiste a Grisa en su obligación de recuperar el poder del titán original. También, Kruger corrige el sentimiento de venganza hacia el rey Fritz que siente Grisa dado que se fue con el poder del titán original, al aclararle que su lucha no es contra él.
Siendo a raíz de esto, que Kluger explica que el rey Fritz abandonó a la familia real que se quedó en el continente y cerró las puertas de sus 3 murallas, deseando que la gente estuviera de acuerdo con la caída de Erdia. Siendo el motivo la protección de la misma, que Fritz le borró los recuerdos a la gente, haciéndolos vivir una vida bajo la ignorancia, sin conocer que en verdad, fuera de los muros la humanidad no estaba extinta, y haciéndoles creer que las murallas era un paraíso. Volviendo al presente, Hanji, continuando con la explicación que estaba realizando, concluye al señalar cómo Grisa terminó su misión y le dio el poder del titán original a Eren. Sin embargo, tras eso explica que, la tregua hecha por el rey Fritz con el poder del titán original, que Kluger le mencionó a Grisa, siendo esta, el hecho de que el usuario de dicho poder, quien además debía de tener sangre real, no sería capaz de evadir las ideas del rey Fritz, las cuales impiden que el usuario se decida a liberar a la gente de los titanes y de las murallas, todo debido al miedo que tenía el rey, quien no quería que él y su gente tuviera contacto alguno con las fuerzas de Mare. Siendo así, como se explica el extraño comportamiento que se había visto en Frieda Reis en los recuerdos de historia, quien simplemente, como cualquier otro usuario de la coordenada de sangre real, sufría de extrema presión por la ideología del rey. Tras eso, el comandante Zackley expresa que, si ellos lograran detener el avance de sus enemigos, sería probablemente mediante el uso de los titanes de la muralla que podrían cumplir el verdadero propósito del poder del titán original, pero que sin embargo, con esa tregua presente, es decir, la ideología del rey Fritz, sería imposible hacer tal cosa. Ante esto, Hanji les recuerda a todos que, pese a eso, en el pasado, cuando Reiner y Bertolt intentaron llevarse a Eren, este logró escapar de los titanes al manipularlos con la coordenada, hecho frente al cual aún no poseían una explicación. Careciendo también, de una respuesta ante la interrogante de que si Eren podría usar ese poder correctamente aún sin tener sangre real. Esto causa que Eren empiece a recordar aquel momento en el que salvó la vida de Mikasa y la suya, que eran amenazadas por el mismo titán que devoró a su madre, recordando que en ese instante sintió como si, abre comillas, todo estuviera conectado. Al final, Eren, en su intenso esfuerzo por entender por qué solo esa vez pudo usar la coordenada, logra razonar que ese titán, según vio en sus memorias, era Diana Fritz, la ex esposa de su padre, quien tenía sangre real. Siendo así, como Eren concluye que fue por el hecho de que este titán fuera alguien con sangre real que pudo activar la coordenada, y a su vez, el motivo por el cual Eren se levanta exclamando fuertemente, no puede ser, causando la sorpresa de todos. Sin embargo, Eren prefiere guardar silencio, por lo que este hecho queda como un intento de Eren de lucir bien gritando cualquier cosa, al encontrarse en, abre comillas, esa edad. Es aquí, donde se establece una cosa bastante confusa, pues luego de que Eren reflexiona que aún no le ha dicho a Mikasa que el titán que se comió a su mamá y a James muy probablemente haya sido la ex esposa de su padre, este entra en un dilema con respecto a historia, pues no tiene la determinación para explicarle a los demás el hecho que razonó, por miedo a que los de la Legión le hagan algo a historia. Lo confuso surge a partir de una aclaración que hizo Isayama después, quien dijo que en esta parte cometió un error, pues no se refería a que Eren estuviera pensando en comerse a Historia, sino que más bien en tener contacto con ella. Hecho el cual, sin embargo, no explicaría por qué tanto temor por parte de Eren si supuestamente no estaba pensando en la posibilidad de tener que devorarla para hacer un correcto uso de la coordenada. Como final del capítulo, se muestra una última vez el pasado de Grisa Jagger, donde Kluger, mientras se dispone a inyectarle el suero de titán, le dice que al llegar a los muros, debe empezar una nueva vida, formando una nueva familia y amando a todos, pues si no lo hace, todo se repetiría de nuevo. Siendo el hecho que más polémica genera, el hecho de que Kluger de pronto menciona a los todavía no existentes en ese momento Mikasa y Armin, al decirle a Grisa que si los quiere salvar a todos ellos, debe completar su misión, culminando este capítulo con Grisa preguntando quiénes son esas dos personas que menciona, mientras Kluger a su vez, da a entender que, de alguna manera estaba en un trance que le hacía hablar bajo memorias ajenas, preguntándose a sí mismo de quién serán dichas memorias. Y es a partir de aquí, que desde los últimos momentos del 2016, en el que se publicó este capítulo, han abundado las teorías que tratan de explicar por qué Kluger mencionó a Mikasa y Armin, quienes nacerían muchos años después. Capítulo 90. Al otro lado del muro.
Pese a que en principio, se planea mantener en secreto toda la información y las verdades que fueron descubiertas con la llegada al sótano, la determinación de Pixis de oponerse, da pie a que, bajo la orden de la reina Historia, se haga pública la información a todo el pueblo. Absolutamente todo. Situación la cual, si bien genera un enorme caos en el mismo, al dividirse en partidarios de distintas opiniones al respecto, deja tranquilos a personajes como los Son Hanjie y Levi, dado que al menos no les ocultaron toda esa información, la cual además, fue lo que permitió que el cuerpo de reconocimiento siguiera en pie. Sin embargo, naturalmente, toda esta situación inevitablemente genera un sentimiento de inquietud, dado que ahora tienen conocimiento sobre quiénes son sus verdaderos enemigos, y a su vez de la fuerza de los mismos. Pasando a otra escena, Hitch aparece ante Eren y los demás antes de la entrega de las medallas a los héroes que consiguieron la victoria para la humanidad, donde Flock le cuenta cómo Marlo fue valiente hasta el final, y cómo este le dio valor a todos los reclutas usados en el plan suicida de Erwin Smith cuando la legión estaba al borde de la aniquilación. Señalando sin embargo, que supone que al final se arrepintió de ir, recordando que antes de morir, este vio su vida pasar, donde su expresión facial reflejó claramente un deseo de no morir, para luego llegar su hora inmediatamente. Y pese a que Hitch escucha esto sorprendida, al retirarse le señala a Yami y a Flock que si la cagan en la ceremonia se reirá, desconcertando a estos dos. Siendo ahí, donde ocurre una de mis escenas favoritas de toda la serie, donde Armin dice que deberían decirle la verdad a la gente, señalándole a Flock que escuchó que él estaba desesperado por salvar a Erwin. Causando así, que Flock defienda su postura, al decir que consideraba una decisión más correcta salvar al comandante que a él, pero señalando que no solo él piensa así, sino que mucha otra gente, al enterarse de todo, se preguntaba por qué no eligieron a Erwin. Siendo así, como se inicia una discusión entre Flock y todos los demás, dado que este recrimina a todos al decirles que la decisión que tomaron de salvar a Armin, no estaba basada en algo más que sus propios sentimientos, señalándole particularmente a Eren que él siempre piensa que todo por lo que él lucha es correcto, y que por eso insistió en salvar a su amigo hasta el final, como un niño malcriado. Culminando la expresión de sus pensamientos Flock, al preguntar cómo se supone que continuarán sin Erwin, diciendo que de seguro no hay otra estrategia más que sacrificar a inútiles como él, preguntando entonces, posiblemente con cierta impotencia, si acaso, los inútiles como él no tienen derecho a hacer sus propias elecciones. Siendo así, como Armin, a diferencia del resto, le da la razón a Flock, concordando con él en que el comandante debió haber vivido. Siendo esto, lo que da paso a que Eren se dirija a su amigo, y, haciendo alusión a las palabras que alguna vez Levi le dijo en el pasado, le señala como uno nunca puede saber qué decisión es la correcta, y que por ende, uno no puede arrepentirse por las consecuencias de sus elecciones. De esta manera, Eren le recuerda a Armin su sueño compartido de ver el mar y todo lo que hay fuera de los muros, diciéndole que lo que hay fuera de los mismos es libertad. Siendo ahí, donde Eren recuerda, a través de las memorias heredadas por su padre, la muerte de su tía Fei, quien a costa de su libertad de ver el dirigible, terminó muerta. Pasando a otro escenario, se muestra la entrega de medallas por parte de Historia a Eren y los demás héroes, donde Eren, además de seguir expresando extrañamente su miedo por decir lo que razonó de tener contacto con Historia para hacer un correcto uso del poder del titán original, al tocar la mano de la misma, ve las memorias de su padre, al visualizar el momento en el que este fue a la cueva de los reyes, cuando les arrebató la coordenada. Siendo así, como por fin se muestra cómo fue esa situación a detalle, revelándose que en principio, Grisa le rogó a Frieda Reis que usara su poder para destruir a los titanes que habían entrado producto del ataque a los muros realizado por el titán colosal y acorazado. Petición ante la cual, naturalmente, Frieda no hizo caso, dado la existencia de la tregua realizada por el rey Fritz con el poder del titán original. Siendo a continuación, cuando se hace un time skip de unos 9 meses más o menos, trasladándonos así al año 851, donde, gracias a la guillotina instalada en Trost, todos los titanes que quedaban por el muro María fueron eliminados, trayendo como consecuencia, que los que vivían en el distrito de Shinganshina volvieran a su hogar, y que, por primera vez en 6 años, la Legión volviera a realizar una misión más allá del muro María. Así, vemos a todos nuestros queridos personajes realizando dicha expedición, apreciando cómo se encuentran con un titán tirado en el suelo, que por el tamaño de su cuerpo, estuvo años arrastrándose para poder desplazarse.
Escena en la cual, apreciamos como un Eren, ya mucho más maduro que el joven sediento de venganza que conocíamos, señala como ese titán es uno de sus compatriotas, que fue enviado al, abre comillas, paraíso. Tras eso, Eren y los demás llegan a la famosa frontera, donde los de Mare transformaban a los erdianos en aquellas criaturas llamadas titanes, para, finalmente, después de tanto tiempo de espera, llegar todos a conocer el tan ansiado mar. Entregándosenos así, uno de los momentos más emotivos de toda la serie, donde por fin vemos cumplirse el sueño de Armin. Siendo el final del capítulo, con el momento en el que Eren, luego de que Armin expresa como más allá del mar está su libertad, señala que más allá de este es donde su enemigo se encuentra, apuntando dicha dirección a sus amigos de la infancia, preguntándose si matando a su enemigo, que está en esa dirección, es que serán libres. Capítulo 91. Al otro lado del océano. De los 3 capítulos, este es seguramente el que más difícil ha sido de entender para gran parte de la gente, así que, para culminar con este video, lo explicaremos paso a paso. Antes de meternos con los personajes y la batalla en cuestión, aclaremos qué demonios es esto que estamos viendo. Esto es una guerra que se ha estado desarrollando durante 4 años desde la derrota que sufrieron Zeke, Reiner y el titán cuadrúpedo en Shingansina, quienes se vieron en la obligación de retirarse, en el año 850. Por ende, lo que vemos ocurre en el año 854. Esta guerra, no está ocurriendo en la isla Paradis donde están las 3 murallas que conocemos, sino que, como indica el propio nombre del capítulo, se está librando más allá del océano, o sea, en un lugar más cercano al continente donde se encuentra Mare. Y los que están luchando son, por un lado, el ejército de Mare, quienes están usando niños y gente erdiana, y por otro lado, los Países Unidos del Este, quienes desde antes ya eran enemigos de Mare. Estos enemigos de Mare, si bien hicieron su debut en este capítulo, ya habían sido mencionados antes, en el capítulo 87, cuando 2 soldados de Mare estaban interrogando mediante métodos de intensa tortura a Grisa. Ellos son mencionados, dado que cuando entra Kluger, el búho nocturno, quien estaba jugando su papel de soldado de Mare, este les pregunta a los interrogadores si Grisa ha confesado algo, ante lo que uno de ellos le responde que no, y al empezar a hacer un resumen de todos los movimientos que estaban haciendo o planeaban hacer los revolucionarios, menciona que con el poder titán que pensaban robarle a Mare para su causa, iban a llamar la atención para que esos enemigos del este que tiene Mare les ayudaran en su rebelión contra Mare. Explicado esto, procedemos al relato resumen del capítulo. Este capítulo comienza desde la perspectiva de un chico, de nombre Falco, que era uno de los niños erdianos que estaban luchando por Mare y había sido herido. Colt, el hermano de Falco, lo encuentra y lo lleva de regreso a donde estaban sus compañeros de guerra. Colt procede a señalarle a su capitán, de nombre Magat, quien lógicamente es de Mare, el daño que han sufrido sus enemigos, indicando que desafortunadamente, pese al golpe directo que recibió la compañía del frente, con respecto a sus trincheras, no podían seguir avanzando más. El hecho de que Colt denomina como imposible el seguir avanzando más allá de las trincheras, causa que el capitán, desconcertado, le pregunte al chico que cómo es posible que él, siendo un erdiano, le dé órdenes. Por otro lado, los demás niños que estaban allí atienden al herido Falco, quien, debido al daño que recibió, no comprende la situación en la que se encuentran. Siendo a raíz de esto, que Gaby, quien se ha llevado gran parte de la atención del fandom, le explique al confundido Falco que han estado 4 años en guerra, pero que todo acaba si logran tomar el fuerte eslava de sus enemigos. Explicando a continuación, que para obtener la victoria, deben hundir la flota de sus enemigos, la cual se encuentra en el puerto que está justo al lado del fuerte. Señalando que, sin embargo, la presencia del fuerte, que protege el puerto de ataque en terreno elevado, hace que se les haga imposible invadir el puerto, y a su vez, que antes de hundir la flota sea necesario tomarlo. Siendo ante la interrogante de Falco sobre por qué hacen que ellos los reclutas luchen en el frente, que Gaby le dice que los están poniendo a todos a prueba, con el fin de escoger a uno de ellos para que herede el poder del titán acorazado, para así ir a la isla Paradis, para recuperar el poder del titán progenitor, que nuestro trío RBA no pudo conseguir, incluso con la gran ayuda de su jefe de guerra Zeke. Escena la cual, nos permite ver a un Reiner mucho más adulto, quien se encuentra dentro de un helicóptero con otros soldados.
Ahora bien, una cosa que hay que aclarar para quienes anden algo perdidos, si se planea que uno de esos niños devore al todopoderoso e inmortal Reiner, no es simplemente por haber fracasado en el plan para recuperar el poder del titán progenitor, sino que la razón es que, a nuestro querido Rubio no le queda mucho tiempo de vida, dado la maldición de Ymir, que hace que el usuario de un poder titánico solo pueda vivir durante 13 años. Recordar que, Reiner, junto a Bertoltiani, se infiltraron en los muros en el año 845. Estuvieron ahí hasta el 850, mismo año en el que Reiner, Zeke y el cuadrúpedo se vieron obligados a retirarse en la guerra de Shingansina. Ahí ya tenemos 5 años de los 13. Desde esa derrota hasta lo que se muestra en este capítulo, pasaron 4 años. Ahí llevamos 9 de los 13. Finalmente, para entender en qué momento se le fueron a Reiner el resto de sus años de vida, hay que recordar que en el capítulo 86, cuando los de Mare anuncian el reclutamiento de niños para el heredamiento de los 7 poderes titánicos que Mare tenía, el general menciona que estos niños debían tener entre 5 y 7 años. Y sabemos que, Reiner y Bertolt eran 2 años mayores que Eren Mikasa y Armin, quienes, en el 845 tenían 10 años. Por tanto, podemos estar al tanto de que al llegar a los muros, Reiner tenía 12 años. Lo cual, permite perfectamente que Reiner haya heredado el poder del acorazado con 7 años, lo cual calza con lo mencionado por el general al anunciar el reclutamiento, y a su vez, permite entender por qué en este capítulo Reiner está en su último año de vida. Continuando con el capítulo, con la interacción que apreciamos entre los niños, se logra entender la ideología de los mismos. Entendiéndose así, que estos niños, pese a ser herdianos, al luchar por Mare, al ser conscientes de los supuestos pecados cometidos por sus antepasados, cuyos equivalentes vienen a ser la gente de los muros, ven a esa gente como los herdianos malos, que son el origen del sufrimiento de toda la gente de Erdia que vive en el continente bajo el aprisionamiento y genocidio de Mare. Siendo a raíz de esto, que de todos los niños, Gaby es la que tiene mayor determinación, al estar decidida al cambiar el destino de los herdianos matando a toda la gente de los muros, lo cual se traduce en heredar el poder del titán acorazado, que está en Reiner. Culminando este enfoque a los niños, una vez que Gaby toma unas bombas, y ante la pregunta que le hace Falco sobre qué piensa hacer, sonriendo le responde que será todo un espectáculo. Cambiamos de enfoque, ahora mostrándose a Cole, quien le señala al capitán como el poder de su infantería no es suficiente para destruir las líneas de riel de sus enemigos, que se esconden detrás de ametralladoras, señalando que la trinchera la tienen muy bien resguardada, sin que haya ni una sola apertura de la cual puedan tomar alguna ventaja. Explicando también, que quedarse ahí no es una opción tampoco, dado que les dispararían desde la fortaleza. Siendo ante el hecho de que el capitán le pregunta, considerando las circunstancias, ¿qué otra idea tiene en mente? Que Colt propone usar al titán mandíbula y al titán carretilla. Siendo el titán mandíbula, el que debuta en este capítulo, y siendo el titán carretilla el que nosotros conocíamos como titán cuadrúpedo o mula. Siendo a raíz de esto, que además de sus nombres titán oficiales, se revela el nombre de los 2 humanos que funcionan como usuarios de estos titanes, siendo Galliard el nombre de la persona que controla a este nuevo titán, y siendo Pieck el nombre de la persona que controla al titán cuadrúpedo. Ahora bien, pese a la efectividad que tendrían ambos en combate, el capitán se niega ante la idea de Cole, dado que, al haber perdido al titán colosal y al titán femenino en el plan de recuperar el poder del titán original, que se empezó a efectuar hace 9 años, ahora tienen que cuidar mucho los pocos poderes titánicos que les quedan. Y como bien se dieron cuenta algunos, cuando el capitán menciona la pérdida de esos 2 poderes, no menciona el poder titán que tenía Beric, quien fue devorado por Ymir poco antes de que los pequeños Reiner y Bertolt alcanzaran las murallas en el año 845. Por tanto, esto causa que para varios, incluyéndome, se sostenga la teoría de que ese poder titán, ahora está en el titán cuadrúpedo. Lo cual se traduce, en que el titán cuadrúpedo es simplemente un guerrero X de Mare, que se convirtió en titán y se comió a Ymir una vez que ésta se fue con Reiner y Bertolt al muro María. Recordar que, en el capítulo 50,5, donde vimos por última vez a Ymir, ella misma dijo que le devolvería a Reiner y Bertolt el poder que les quitó. Considerar también, lo conveniente que resulta que el titán cuadrúpedo no estuviera con Zeke cuando este fue a los muros por primera vez, pero que si estuviera en la guerra de Shingansina, convenientemente cuando ya no se supo más de Ymir. Además, ambos titanes comparten la característica de andar a 4 patas, y la capacidad de hablar.
Por tanto, en mi opinión, motivos sobran para creer que el titán cuadrúpedo es el nuevo titán Ymir. En resumen, si no nos equivocamos al decir que el cuadrúpedo es el nuevo titán Ymir, actualmente tenemos conocimiento sobre 8 de los 9 poderes titánicos. Por parte de Erdia o la gente de los muros, estos actualmente tienen el poder del titán original, o sea la coordenada, el titán avanzante, que Eren heredó de Grisa, quien a su vez lo heredó de Eren Kruger, el titán colosal, que está en Armin, y en teoría el del titán femenino, dado que Annie, al menos hasta el capítulo 90, siguió sin salir del cristal. Digo al menos hasta el capítulo 90, porque no sabemos si en los 3 años que han transcurrido desde el capítulo 90, que es en el año 851, pasó algo con Andy. Por otro lado, los de Mare tienen el poder del titán acorazado, el titán bestia, el titán carretilla, y el mandíbula. Por tanto, faltaría solo un poder, que debería ser el otro poder que se quedó Erdia, aparte del poder del titán progenitor, recordando que, según se nos dijo antes, Mare se quedó con 7 poderes y Erdia con 2. Sin embargo, hay gente que cree que el otro poder que se quedó Erdia en realidad es el del titán avanzante, o sea el del búho nocturno, dado que este era erdiano, y para varios, resulta extraño que los de Mare no supieran que el poder del titán avanzante estuviera en uno de los suyos, recordando que los de Mare no sabían que Kruger era un erdiano infiltrado. De ser así, la situación sería otra, pues si el otro poder que se quedó Erdia aparte de la coordenada es en verdad el que tenía Kruger, significaría que el noveno poder que no ha sido mostrado en verdad lo tiene Mare. Pero bueno, sea como sea, la cosa es que falta que se muestre un último poder titán. En fin, continuando con el capítulo, dado este extremo cuidado que Mare tiene ahora con sus poderes titánicos, considerando que esta guerra se originó una vez que los Reinos Unidos del Este se enteraron del debilitamiento que sufrió Mare al perder 2 de sus poderes titánicos, frente a este tren blindado que poseen los enemigos, quienes poseen una tecnología tan excesivamente avanzada que con dicho tren son capaces de matar a un titán de un disparo, incluso si se trata de un titán cambiante, nuestros protagonistas episódicos se ven en la obligación de usar a los 800 erdianos que tenían en el frente, mientras los cadetes se quedan ahí a esperar órdenes, recordando que a ellos los están poniendo a prueba para ver quién hereda el poder del titán acorazado. Siendo a raíz del lamento de Colt por tener que sacrificar a 800 personas de su raza, que se nos revela que él sería quien sí o sí heredaría el poder del titán bestia. Lo cual se traduce, en que el gran Zeke Jagger también ha de ser devorado por uno de estos niños, como Reiner. Sin embargo, la alta determinación de Gaby cambia completamente los planes, dado que la chica, dispuesta a demostrarle a todos que es la única soldado digna de recibir el poder del titán acorazado, le pide al capitán que la deje ser ella quien ataque el tren, al dejar al capitán con la pregunta de qué prefería, si perder una cadete excepcional y 7 granadas de mano, o a 800 erdianos. Siendo así, como Gaby se desviste un poco, quitándose su ropa de soldado, y tras pedirle permiso al capitán para quitarse momentáneamente su banda, se dirige hacia los enemigos. Siendo la razón para que Gaby se desvistiera, el hecho de que fuera contra la ley internacional el que un soldado pretenda ser civil, de modo que así, Gaby distraería a los enemigos. Cosa que funciona, dado que una vez que uno de los 2 hombres enemigos, luego de perder un poco de tiempo para conseguir la determinación para dispararle a la indefensa niña, Gaby se tira al suelo, distrayendo a los 2 y finalmente arrojando los explosivos que llevaba arrastrando al tenerlos amarrados a su pie derecho. Así, el capítulo llega a su clímax, con este loco ataque suicida de Gaby, que si bien destruye el tren acorazado y deja bastante heridos a los hombres, no los deja muertos, por lo que el que no le disparó antes ahora se dispone así a hacerlo. Siendo así, como Falco corre en ayuda de Gaby, cuya vida peligra por los disparos, para finalmente, ser ambos salvados por la aparición del titán Mandíbula, quien, gracias al ataque suicida de Gaby, consigue encontrar el momento adecuado para atacar sin arriesgarse a ser aniquilado, culminando el capítulo con el titán atacando la trinchera enemiga, acompañándose la página con un texto, que alude a los poderes titánicos de Mare, los cuales son su gran orgullo al ser la base de su poder. Así culmina este video de explicación resumen de los capítulos 89, 90 y 91. Espero haber aclarado sus dudas lo más posible, dado que ese era el propósito del video. En todo caso, cualquier duda pueden dejarla en los comentarios, yo con gusto les responderé. Y bueno, eso sería todo por este video.
Espero que les haya gustado, y bueno, como siempre, no olviden dar manito arriba, comentar, compartir, ver mis demás videos y suscribirse. Que estén muy bien todos y todas, y hasta la próxima.